Bienvenidos al segundo capítulo del Rincón Deportivo. Soy Guido Antonelli y hoy voy a hablar de la situación actual del deporte argentino. El deporte argentino pasará a manos privadas. Un decreto de necesidad y urgencia que firmará Mauricio Macri en los próximos días hará que la Secretaría de Deportes de la Nación pase a ser tan solo una agencia del deporte nacional. Este decreto consiste en 9 carillas redactadas por el actual secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, junto a Fernando Marín, subsecretario e íntimo amigo de Macri, en el que se anuncia a la agencia como un organismo autárquico y descentralizado. El artículo 14 del decreto de necesidad y urgencia puntualiza que hasta tanto la Agencia del Deporte Nacional cuente con plena operatividad, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica. Es decir que, mientras la agencia se termine de formar, las decisiones relacionadas al deporte argentino las tomará Fernando de Andrés. ¿Quién es Fernando de Andrés? Es el actual secretario general de la Presidencia, quien ya estuvo ligado al deporte en un momento en el que fue dirigente de River y en 2013 también fue candidato a presidente de la institución. Esta agencia contará con fondos tanto públicos como privados, es decir, va a ser de carácter mixto, ya no será más una secretaría perteneciente a la presidencia de la nación, al gobierno nacional, como conocíamos, como fue el deporte en los últimos años, y tendrá la autonomía para vender espacios deportivos públicos como el CENAR al mercado inmobiliario. Esto es algo de lo que se estaba hablando mucho en las últimas semanas, de que el CENAR, el complejo que queda en Núñez, será vendido una vez que se termine de privatizar esta agencia, y el deporte argentino dejará de ser lo que nosotros conocemos como deporte argentino, sino que será una mezcla entre lo público y lo privado que va a recortar el presupuesto tanto del deporte como las becas para los deportistas. Además, el decreto le otorga a la agencia plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. No solo el CENAR de Núñez será vendido, sino que el predio de Ezeiza, compuesto por el Estadio Nacional de Béisbol y los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo del Partido Esteban Echeverría, también formarán parte de la negociación. Los predios que no se pondrán a la venta son el que la AFA posee en Ezeiza y las 35 hectáreas de la Villa Olímpica que se construyeron para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Justamente a este predio de Villa Soldati se trasladará el CENAR una vez que se vendan las tierras de Núñez al Fideicomiso Financiero Privado Buenos Aires Landmark, propiedad de los grupos Huertain y Cielequi. Sí, tal como escucharon, la firma de Gerardo Huertain, presidente del Comité Olímpico Argentino, es la que ganó la subasta por 5.600 millones de pesos para hacerse con el complejo donde funciona, por ahora, gran parte de la infraestructura del deporte nacional. El mismo Huertain, una vez que fue consultado por el tema, declaró: "La inversión de mi familia se dio en un remate público, no tengo ninguna explicación". Parece raro, porque uno imagina que el director del comité está enterado de lo que hace su firma. Se estima que en ese sector de la ciudad se levantará un enorme proyecto inmobiliario que contará con viviendas, un espacio verde y comercios que el gobierno de la ciudad llamará Parque de la Innovación, y serán construidos junto al predio que hoy ocupa el Tiro Federal Argentino, en Avenida del Libertador, al lado del CENAR. Justamente los directivos del Tiro Federal le pidieron a la justicia porteña que la declarara inconstitucional, porque ellos no quieren vender su predio, pero poco podrán hacer cuando el deporte quede en manos de esta agencia. La noticia del traslado de las instalaciones se la dio el mismo Mauricio Macri a los atletas el día siguiente a la clausura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese día fueron los deportistas que habían participado de los Juegos a la quinta presidencial a reunirse con el presidente, y ese día les dio la noticia de que no le queda mucho tiempo al CENAR
de Núñez. Y fue un golpe para los atletas que habían realizado un muy buen Juego Olímpico después de haberse preparado y entrenado para esa cita durante más de un año en algunos casos, usando esas instalaciones, y se enteraron el día siguiente a los Juegos que en 2 años a más tardar ya no las tendrán. A fin de año, algunos deportistas más experimentados se reunieron tanto con Gerardo Bertain como con Diógenes de Urquiza, con la incertidumbre de no saber con exactitud dónde entrenarán después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que es aproximadamente la fecha en la que se estima que las instalaciones de Villa Soldati pasarán a usarse como el centro de alto rendimiento. El exjugador de vóley Marcos Milinkovic le dio una entrevista al diario Tiempo Argentino y en esa nota dijo: quienes fuimos parte del CENAR durante muchos años y vimos su evolución, vivimos con mucho dolor este intento de destrucción de un lugar que nos pertenece a todos los argentinos, no solo a los deportistas. Quienes pretenden engañar a la sociedad no han vivido ni entrenado ni acuñado sus sueños de defender la celeste y blanca. Ven, en lugar de una inmensa fábrica de talento, un pedazo de tierra para hacer negocios. Fue muy duro el ex jugador de vóley con quienes manejan el deporte actualmente. Y otro que siguió por la misma línea fue Cachito Vigil, a quien es raro verlo enojado, pero sí se lo vio muy angustiado por lo que está sucediendo. Y en la misma entrevista al mismo diario dijo: me da mucha tristeza que un templo deportivo termine convertido en un emprendimiento que no tiene nada que ver con los valores del deporte. Siento que el negocio de unos pocos siempre le gana al sueño noble de muchos. Justamente el hockey, deporte que Vigil entrena, es uno de los, por no decir el mejor deporte, el deporte que más alegrías le dio a Argentina, mejor dicho, en los últimos Juegos Olímpicos. Y en el CENAR de Núñez tiene realmente muy buenas canchas en las que se hacen campeonatos internacionales inclusive. En una entrevista brindada al canal Fox Sports la semana pasada, pero que más bien parecía una charla entre amigos con los periodistas Máximo Palma y Walter Queijeiro, de Urquiza manifestó que el CENAR de Núñez seguirá abierto por mucho tiempo porque aún falta la construcción de las instalaciones del predio de Soldati. El CENAR va a estar abierto, va a seguir abierto por mucho tiempo. Mi compromiso, digamos, con los deportistas fue muy claro. El día que nos mudemos va a ser llave en mano. O sea, Soldati va a estar en perfectas condiciones. Hoy, para que quede bien y claro, hay que construir la Secretaría de Deportes, hay que construir el hotel, hay que construir lo que sería toda la parte médica, hay que construir un edificio para la CENAR. O sea que si ustedes van a Soldati, los invito cuando quieran, vamos a ver, no hay nada de eso. Recién ahora se abrió la primera licitación en la ciudad. También dijo que desconoce cuál será el futuro del terreno que hoy es el CENAR, aunque bien sabe que, al estar a cargo de una flamante agencia autárquica, estas hectáreas pasarán a ser un complejo de edificios una vez que el predio de Soldati esté ambientado. Personalmente creo que Argentina está dejando pasar una oportunidad histórica para tener mayor infraestructura deportiva y que no se están aprovechando bien los Juegos Olímpicos de la Juventud organizados en Buenos Aires hace poco más de 3 meses. En vez de mantener el predio de Núñez y sumarle lo que fue el Parque Olímpico de la Juventud junto a la Villa Olímpica de Soldati para tener más de un centro deportivo de alto rendimiento como tienen casi todas las potencias mundiales, y sumar y darle mejores facilidades a los deportistas, se traslada todo de un lugar que ya funcionaba de una gran manera a uno nuevo o que se está construyendo, porque lo que fue los Juegos Olímpicos no va a ser lo mismo que el centro de alto rendimiento de Soldati. Aún falta acomodar un par de cosas, como por ejemplo la secretaría ya no, pero la agencia, que tenga una oficina, la gente, quien sea la gente una vez que esté formado todo. Y lo peor es que ese centro, el de Núñez, será demolido para que una empresa construya edificios. Están básicamente matando al deporte. Y como siempre ganan los empresarios y pierden los deportistas, que siempre que le preguntaban sobre qué opinaban del CENAR, se mostraban orgullosos porque tenían un centro de entrenamiento de primer nivel. Y bueno, como decía recién, en vez de tener 2 de ese estilo, sacan todo de uno
para hacer otro y quedar siempre atrás de lo que son las potencias, que no solo tienen 2, sino que algunos hasta tienen más centros de entrenamiento, en distintas ciudades inclusive. Y cuando me refiero a centro de alto rendimiento deportivo, no estoy hablando solamente de canchas, gimnasios, pistas de atletismo, entre tantas otras cosas que tiene el CENARD, sino que también hablo de una escuela pública con prioridad de vacantes para los deportistas, obviamente, un comedor que le da de comer a 80.000 atletas y entrenadores por año, un área de asistencia médica, como obviamente debe tener un espacio donde se practica la actividad deportiva, y un departamento para ciencias aplicadas al deporte. El presupuesto de este año será un 10% menor al de 2018 y los fondos del ENARD estarán 25% debajo de la inflación. Los deportistas que participaron de Buenos Aires 2018 habían recibido 1.335.480 pesos en concepto de becas, pero a partir de marzo recibirán 640.000. Es más, en enero y febrero ni siquiera serán becados, lo que me recuerda a una desafortunada frase de Diógenes de Urquiza, quien cuando asumió le dio una entrevista al diario Olé en la que dijo que le parecía una locura que el deporte solo viva del Estado y que los atletas mayores a 21 años tienen que buscar otro trabajo. Siendo 2019 un año de Juegos Panamericanos, la situación del deporte nacional es preocupante. Argentina, a lo largo de la historia, demostró ser un país que siempre tendrá grandes deportistas, pero el progreso será muy complicado si quienes están a cargo, en vez de apoyar, deciden recortar. Los resultados obtenidos en Buenos Aires 2018, con un histórico sexto puesto en el medallero, permiten que nos ilusionemos con una buena participación nacional, tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como en los de París 2024. Pero también debemos preguntarnos, después de eso, ¿qué? Mi nombre es Guido Antonelli y este fue mi aporte para el Rincón Deportivo.